días, hermano. Seguimos estudiando la epístola a los Gálatas y lo vamos a hacer esta mañana con una pregunta de fondo que hace el apóstol Pablo. Una pregunta que plantea a los hermanos y es acerca de ¿para qué sirve la ley? Les está hablando de la ley, les está hablando de que la salvación es por fe. Entonces, claro, a ellos les surgiría una pregunta que Pablo sabe que la tendrían en la cabeza. Bueno, entonces, si la salvación es por fe, ¿para qué sirve la ley, no? Y entonces Pablo empieza a responderle a esa pregunta. Cuando pensamos en una ley, solemos pensar que es algo aburrido, ¿verdad? Nadie creo que se divierta, salvo alguno así un poco raro que haya por ahí, a nadie le divierte leerse una ley. Es aburrido, no hagas esto, no hagas lo otro, si haces esto te castigo y cosas así, ¿no? Pero la ley de Dios iba mucho más allá. La ley de Dios era distinta, porque el Señor la diseñó como una fuente de bendición. No era una simple norma. Él quería bendecir a su pueblo con esa ley. Y Él la creó para mejorar su relación con ellos. Que ellos pudieran tener una relación más íntima con Dios. Y también como testimonio de su gloria, de la gloria de Dios a las naciones. La ley servía para eso. Y lo sigue siendo también para nosotros hoy en día. Es un medio para mejorar nuestra relación con Dios y también es un medio para mostrarle a las naciones la gloria de Dios, ¿no? Va mucho más allá que una simple ley. Pero, ¿qué diferencia hay entre la utilidad que le daban los israelitas antes y la utilidad que le podemos dar nosotros hoy? Si ya Cristo vino, ¿no? Cristo vino, murió. La fe en Él es lo que nos justifica y ahora tenemos el Evangelio. ¿De qué sirve la ley, no? Pues eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy con la ayuda del Señor. Voy a poner el vaso aquí porque sé que lo voy a tirar. Antes que nada, hermano, tenemos que entender qué es la ley. La ley es lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era para ellos la ley. Ahí estaban todas las normas morales, rituales, sociales y también civiles que Dios les había dado y por medio de Moisés cuando salieron de Egipto camino de la tierra prometida. Y tenían que cumplirlo todo a rajatabla, hasta la última coma, de manera perfecta. Sin embargo, la última vez que predicamos sobre Gálatas, os acordaréis que los creyentes somos justificados, pero no por cumplir con la ley, sino porque Cristo cargó nuestra condena sobre Él mismo. Dios deja de vernos como culpables porque, como dice en Gálatas 2:20, Él se entregó a sí mismo por mí. Y esa era la clave. Y aprendimos que la clave también era el oír la palabra de Dios con fe. ¿Os acordáis? Para explicar eso, Pablo les mostraba 2 pruebas. La primera prueba era la propia experiencia de los Gálatas. Ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y eso fue antes de que conocieran la ley. No necesitaron la ley para recibir el Espíritu Santo. Y la segunda prueba era la experiencia de Abraham, que como dice en el capítulo 3, versículo 6, Abraham creyó en las promesas de Dios. Y esa fe en las promesas de Dios es lo que Dios consideró para que le contara por justicia, ¿verdad? Ni a ellos ni a Abraham les hacía falta cumplir con la ley para ser salvos. Y a nosotros tampoco. Jesucristo es suficiente. Y ahora bien, hay una realidad que tenemos que tener bien clara antes de continuar. Y es que si el Señor nos ha revelado el contenido de la ley en su palabra, es por algo, ¿verdad? La ley no es inútil. Él no nos da una revelación para que vuelva vacía. Él siempre nos lo da por un motivo. Siempre nos lo da para bendecirnos de alguna manera, ¿no?
Él siempre nos da su palabra con la idea de que nos ayuda a entender mejor al propio Dios y para tener una mejor relación con Él, ¿no? Pero entonces aparece una pregunta lógica que seguro que la mayoría de vosotros habréis hecho alguna vez, y yo también me la he hecho. ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué utilidad tiene ahora para nosotros? Pues, hermanos, a los Gálatas les estaba pasando esto mismo. Es más, les estaba provocando un serio problema dentro de la iglesia, porque el Señor les había dado una herramienta y no sabían qué uso darle. Y estaba provocando un problema en la iglesia. Y además, se estaban perdiendo una bendición, porque tenían una parte de la palabra de Dios que no sabían utilizar bien. Es por eso que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les plantea esta pregunta y ahora empieza a darle la respuesta. Vamos a meditar en ello con la ayuda del Señor. Pero antes vamos a hacer la lectura. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, los versículos 19 al 29. Gálatas 3, versículos 19 al 29. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Empieza el apóstol Pablo diciendo, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fuese la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Fijaros en el detalle de la pregunta. Pablo no dice para qué sirvió la ley, sino para qué sirve la ley. Ahora mismo, la ley seguía siendo útil. La ley seguía siendo palabra de Dios necesaria y ellos necesitaban conocerla. La clave estaba en entender cuál era exactamente la función para ellos. De la misma forma, hoy en día, la clave está en entender cuál es la función de la ley para ti y para mí como miembros de la Iglesia de Dios y de qué manera afecta eso a mi día a día como discípulo de Cristo. Porque ya te digo que afecta a nuestra vida como discípulos de Cristo. Luego veremos cómo. ¿El propósito que tuvo en el pasado? Pues fue dar la solución a un problema, ¿no? Dios miró a su pueblo y se dio cuenta de que estaban separados de Él por culpa de sus pecados. Aquí habla de transgresiones. Transgresiones también se puede traducir como infracciones. La idea era que has cometido un delito, estás condenado y mereces un castigo. Y tienes que pagarlo. La pena en este caso sería la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor les entrega la ley y les dice, el que haga todo lo que dice aquí será perdonado y vivirá. Pero hay otro problema, hermano, un problema gordo, y es que antes vimos que era absolutamente imposible cumplir con toda la ley a rajatabla. Entonces, ¿cuál era la solución? Si ellos no tenían a Cristo y porque todavía no había venido, ¿cuál era la solución? ¿Qué podían hacer? Pues la clave está en la manera en que Dios justificó a Abraham. ¿Cómo dice que
que justificó a Abraham. ¿Os acordáis? Cuando creyó las promesas que Dios le había hecho. En el capítulo 3, versículo 6, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La ley de Dios es distinta a cualquier norma del ser humano. Por ejemplo, si miras el Código Penal te das cuenta de que hay muchas cosas que son delitos y tú piensas que no debería serlo. O al revés, cosas que no están incluidas como delitos y tú piensas, pues esto debería ser delito. Pero da igual, si tú cumples lo que dice el Código Penal, no pasa nada. Ahora, si no lo cumples, te conviertes en un delincuente. No importa si te crees o no te crees lo que diga el Código Penal, ¿verdad? Pero con la ley de Dios la cosa se puede poner mucho más exigente. Resulta que, en primer lugar, el Código Penal y cualquier otra ley humana se puede cumplir. No es imposible cumplirlo. Sin embargo, la misma palabra dice que cumplir la ley es absolutamente imposible. Y el Señor dice además que si fallas en un solo punto, te haces culpable de toda la ley. Si tú cometes un delito, por ejemplo, le das una paliza a alguien y has cometido un delito de lesiones, tú no eres culpable de todo el Código Penal. Pero en el caso de la ley, sí. Mira lo que dice en Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Lo ves? Es muy exigente. Pero en segundo lugar, el incumplimiento no solo afecta a tus acciones, sino también a tus pensamientos. Yo puedo pensar que fulanito me cae mal y que me encantaría darle una paliza, pero si no lo hago no pasa nada, porque el pensamiento no es delito. Pero con el Señor sí. ¿Os acordáis cuando Jesús decía que si pensaba en una mujer para cometer adulterio ya habías cometido adulterio? Pero si no he hecho nada, pero lo has pensado. Si no crees en las promesas que contiene la ley, ya eres culpable ante Dios, porque has desconfiado de la palabra de Dios. Hasta ahí llega la exigencia de la ley, ¿os dais cuenta? No es un simple ritual, sino que es cuestión de fe. Yo podría matar al cordero, pero si no creo realmente que ese cordero es una promesa de que Dios va a perdonar mis pecados, no me va a servir de nada. Y ahora es lógico que nos preguntemos otra cosa. Si es cuestión de fe, ¿en qué tenía que creer el pueblo de Israel? ¿En qué tenía que creer? Pues tenía que creer que la promesa que Dios le hizo a Abraham, se haría realidad. Eso es lo que tenían que creer. En otras palabras, tenían que creer lo mismo que Abraham. Fíjate que cuando habla de Abraham no dice que fuera el gran cumplidor de la ley, entre otras cosas porque en tiempos de Abraham todavía no estaba la ley. No le dice el gran cumplidor de la ley, le dice en Gálatas 3:9 el creyente Abraham. El creyente Abraham. Abraham creyó que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y mirad lo que le dice Pablo a los Gálatas, que la ley fue añadida a causa de las transgresiones como remedio a sus pecados. Pero hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era esa simiente? No podía ser Isaac, porque el hijo de Abraham, porque Isaac ya había venido cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿no? Era alguien que todavía no había venido. La simiente a la que Pablo hace referencia, esa que Dios prometió a Abraham que vendría en un futuro y que todavía no había llegado cuando la ley le fue entregada, era Cristo. Era Cristo, el descendiente de Abraham, que sería Dios hecho hombre. Pero claro, había otro problema. Habría otra duda que seguro que a los Gálatas le estaba rondando la cabeza. Y seguro que a vosotros también os habrá aparecido alguna vez, o a lo mejor hasta lo estáis pensando ahora.
Y es que si al principio dice que la condición para evitar la maldición de Dios era cumplir con toda la ley, versículo 10, y luego nos dice que la condición para ser bendecido era creer en las promesas de Dios, ¿no suena esto contradictorio? ¿En qué quedamos? ¿Cumplir la ley o creer en las promesas de Dios? ¿Es que lo que dice la ley va en contra de lo que Dios prometió a Abraham? Por supuesto que no. Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora empieza a explicárselo. Dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pablo les vuelve a explicar lo mismo, pero de otra manera. Que los israelitas no eran salvos por cumplir la ley, sino por creer que realmente Dios enviaría al Mesías. Ellos no conocían a Cristo, no sabían que ese Mesías se llamaba Cristo, pero sí que sabían que algún día vendría ese enviado de Dios que se iba a sacrificar para que todo el mundo pudiera recibir la bendición de la salvación y de la vida eterna. Ellos sí conocían esa promesa y creían en ella. Y eran conscientes de que ese cordero que ellos sacrificaban en el altar, porque lo decía la ley, era un símbolo de ese Mesías que iba a venir en el futuro. Por cierto, ¿sabéis lo que significa la palabra Mesías? Pregunta de Sandra. El ungido, exactamente. El ungido. Antiguamente, cuando Dios apartaba a alguien para que dedicase su vida a un propósito muy específico y sagrado, y muy importante, se hacía un ritual por el que se le echaba aceite por encima, se lo ungía. Y ese aceite simbolizaba que esa persona era la elegida de Dios. Y era la única que tenía la autoridad para cumplir ese plan específico de Dios. Pues aquí Jesús era el ungido. Dios había escogido y apartado a Jesucristo para que diera su vida en la cruz y que todo aquel que crea en Él como Señor y Salvador sea limpiado de sus pecados, que sea justificado y parte de la Iglesia de Dios. Y nadie más tiene autoridad para eso, porque Dios ungió a Cristo, era el Mesías, el ungido. Os recomiendo que leáis en casa tranquilamente Lucas 4, versículos 16 al 22. Aquí el propio Jesús lo explica perfectamente. Pero volviendo a Gálatas, ya nos hemos ido encontrando con algunas de las utilidades que tiene la ley, tanto para aquellos israelitas que acababan de salir de Egipto como para nosotros hoy en día. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, la ley te abre los ojos. Te abre los ojos porque te hace ver que eres un pecador absolutamente incapaz de cumplir con la voluntad de Dios. Te da un baño de realidad. Porque cuando te ves la ley dices, no puedo cumplirla, no puedo. No puedo, Señor. Nos hace ver que no es cuestión solo de cumplir con las normas, sino que debemos tener fe en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. En segundo lugar, la ley te lleva de la mano hasta Cristo. En ella vemos reflejado a Cristo por todas partes. Te lo vas encontrando por cada rincón de ella. La simiente de Abraham era el anuncio de la venida de Cristo. El cordero que tenían que sacrificar a los sacerdotes para el perdón del pueblo era un modelo de Cristo. Ese olor que había en el campamento cuando sacrificaban el cordero era el olor que simbolizaba la futura victoria de Cristo sobre el pecado. Por eso dice en Éxodo 29, versículo 18, que el carnero quemado sobre el altar era holocausto de olor grato para Jehová, porque era el olor de la victoria. Ese altar del que habla ahí, donde sacrificaban al cordero, era un símbolo de la cruz donde iba a ser colgado Cristo. Y así podemos seguir
y nos vamos a ir encontrando a Cristo una y otra vez. La ley te lleva hasta Cristo. Pero en tercer lugar, esto nos lleva a otra utilidad que encontramos en la ley, y es que nos ayuda a entender mucho mejor el Evangelio. Mirad lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, es decir, para derogarla, ¿no? No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. En estos versículos nos encontramos con una realidad de parte de Dios, que es que Cristo vino a cumplir con la ley. Como dice en el versículo 18, la ley dejaba cosas por hacer, había cosas pendientes, y solo Cristo podía ejecutarlas. Recordad que Él era el ungido, era el único que podía hacerlo, porque fue el nombrado por Dios para ello. Entonces, si no conoces ni entiendes la ley, habrá muchas cosas que Cristo hizo que no vas a entender. Por ejemplo, ¿no te has preguntado por qué tenía que morir Jesús en la cruz? Si Él era el Dios Todopoderoso, ¿no hubiera sido más fácil que para perdonar nuestros pecados Él simplemente hubiera dado la orden y ya está? Ya está, ¿no? ¿Qué necesidad tenía Jesús de morir en la cruz y derramar su sangre? Pues porque la ley dice que para el perdón de los pecados alguien tenía que pagarlo con su sangre. Lo decía la ley, y Dios no puede ir en contra de la ley, porque, como dice la palabra de Dios, Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, versículo 13. Dios no puede ir en contra de la ley. La ley decía que había que derramar sangre para perdón de los pecados. Así que Jesús vino y derramó su sangre para el perdón de tus pecados y de los míos. Si tú y yo somos pecadores y hemos desobedecido a Dios, eso se paga con sangre. ¿Te das cuenta el precio que tuvo que pagar el Señor para que tú y yo estemos hoy aquí adorándole? El único que se podía entregar en nuestro lugar era Dios, porque nadie tenía la autoridad para hacerlo. Pero claro, nos encontramos con un problema. Dios no puede morir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues la única solución era que Dios tomase forma de hombre, que fuera perfectamente Dios y perfectamente hombre. ¿Lo ves? La única solución con la que nos encontramos es Cristo. Y Él mismo lo dijo. Mirad lo que dice Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando ves la ley y ves lo que hizo Jesús, empiezas a atar cabos y te das cuenta de muchas de las cosas que Jesús hizo y por qué las hizo de esa manera y no de otra. Y entonces empiezas a entender el Evangelio y se te abre la puerta a un mundo de bendiciones, porque empiezas a entender muchas verdades de Dios que antes te estaban ocultas. Pero hay más todavía. En cuarto lugar, la ley junto con el resto del Antiguo Testamento es un instrumento poderosísimo para fortalecer nuestra fe, porque muestra que Dios es digno de confianza. Y si Él cumplió las promesas en el pasado, ¿qué nos hace pensar que no va a seguir cumpliendo las promesas hoy en día y las promesas futuras que aún no se han cumplido? Ya hemos visto cómo actuó Dios con su pueblo y sabemos que Dios no cambia y sabemos las promesas que Dios nos ha hecho y sabemos que Dios va a cumplir esas promesas con nosotros. Así que la ley nos sirve para fortalecer nuestra fe. Dice los versículos 23 y 24 de Gálatas 3 que antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley te llevaba por un camino que requería dos cosas.
La primera de ellas, obediencia. La segunda de ellas, confianza o fe. Y todo ello con la ayuda del Señor, porque sin el Señor esto era imposible. Hermanos, esto no ha cambiado en el día de hoy. El Señor quiere que sigamos poniendo en práctica cada día, hasta en el más mínimo detalle de nuestra vida, estas mismas dos cosas, la obediencia y la fe en su palabra. Cuando ves lo que el Señor te pide en su palabra, te das cuenta de que seguimos teniendo el mismo problema, que sigue siendo imposible agradarle. Te voy a poner dos ejemplos. Dice Jesús en Mateo 5, versículo 48, «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». ¿Podemos ser perfectos, hermanos? Yo no puedo ser perfecto porque soy un pecador. Y en Levítico 11, versículos 44 y 45, el mismo Dios dice que seamos santos porque Él es santo. Y además lo repite dos veces, para que viéramos que era algo muy importante. ¿Yo puedo ser perfectamente santo, hermano? Es imposible, porque estoy manchado por mi propia naturaleza pecaminosa. Necesito a Dios para poder hacer esto realidad en mi vida. Sin Él es imposible. Porque si no, ¿qué hago? Tengo un serio problema. Dios me está pidiendo algo que yo por mis propios medios no puedo poner en práctica. Pero aquí está la buena noticia. Y es que Cristo toma esas imperfecciones, esas incapacidades y las clava con Él en la cruz. Y nos dice, no te preocupes, yo pago el precio por ti. No te preocupes, todo aquel que crea en mí no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y es esa fe en las promesas de Jesús la que nos justifica, porque Él tapa nuestras imperfecciones. Me gustaría detenerme con vosotros, hermanos, un poco más los versículos 23 y 24. Sobre todo en 4 palabras que hay aquí, porque nos va a ayudar a comprender mucho mejor lo que dicen estos versículos y vamos a ver también la profundidad de la verdad que está contenida aquí. La primera de estas palabras es ayo. Estoy seguro que, porque yo tampoco lo sabía hasta que lo miré, la mayoría de vosotros no sabe lo que significa ayo, ¿verdad? Una palabra un poco rara, ¿no? Si nos vamos al original en griego, esta palabra es pedagogo. ¿Os suena más? De ahí viene la palabra nuestra pedagogía, ¿verdad? ¿Qué era un pedagogo? El pedagogo por aquel entonces era un siervo que estaba encargado de llevar a los niños a la escuela. Esa era la función de la ley, hermano. Era un medio que Dios utilizó para enseñar a su pueblo su voluntad y revelarles cuál era su carácter, cómo era Él, qué pensaba Él, qué sentía Él, qué quería Él de ellos. Era un medio de enseñanza, hermano. ¿Qué mejor forma de mejorar la relación con alguien que conociéndolo lo mejor posible, verdad? Si no te conozco, ¿cómo voy a tener una buena relación contigo? La ley no solo era una norma, sino que además nos muestra la manera de ser de Dios, sus pensamientos, sus sentimientos, sus planes, lo que hay en su corazón, lo que le agrada de ti, lo que haces tú y le provoca tristeza, lo que haces tú y le provoca gozo, lo que haces tú y le provoca sentirse orgulloso. ¿Has pensado alguna vez si lo que estás haciendo en tu vida es algo que esté provocando que Dios se sienta orgulloso de ti? ¿Cómo puedes saberlo? El secreto lo tenemos en su palabra y la ley forma parte de su palabra. Yo no sé a ti, hermano, pero eso a mí me parece una gran fuente de bendición, poder conocer a Dios con esa profundidad, con esa intimidad. ¿Quién soy yo para que Dios se me revele de esa manera? Pues lo hizo, hermano, lo hizo. Y es un tesoro que es digno de estudiar. Es una herramienta maravillosa que sirve para fortalecer mi relación con Dios. Aprovechémosla, hermano. Por otro lado, aquí hay otra palabra que se traduce como estar confinado bajo la ley. Y esto significa textualmente ser un vigilante, montar guardia en una garita para protegerme de un enemigo.
Ese es el sentido. Y la palabra que se traduce como encerrado es encerrado pero juntos. No es encerrado solo en un sitio, sino todos juntos encerrados en un sitio. Y hay otra palabra aquí que se traduce como la fe que iba a ser revelada. Significa textualmente la fe a la que se le iba a quitar la cubierta, para que se pudiera ver claramente lo que hay dentro. Es decir, que la ley era una manera de guiar al pueblo de Dios en los caminos de Dios, evitando que se desviaran de esos caminos, protegiéndole de lo que había en el mundo, siempre sostenidos en la fe, en una promesa que no podían ver plenamente, pero que sí podían ver en parte, que no había llegado, pero que sabía que iba a llegar en un futuro. Una fe en la que todo el pueblo tenía que creer de manera unánime, es decir, todos juntos, unidos por esa fe, ese Dios y esa ley. Para eso servía la ley y para eso sigue sirviendo hoy en día. Pero el problema es que estaban, como dice aquí, confinados, porque el Señor no les había dado todavía la revelación completa. Ellos creían como Abraham, en una promesa que no podían ver, aunque estaban seguros de que en el futuro se iba a hacer realidad. Era una revelación progresiva, una verdad que no se podía ver totalmente porque no había llegado el momento, hasta que el Señor decidió mostrarlo claramente en la persona del Señor Jesús. Así que, hermanos, tú y yo somos unos privilegiados, porque estamos viendo algo que ellos no podían ver, ellos podían creerlo, pero ahora nosotros no solo podemos creerlo, sino que podemos verlo, porque sabemos que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros. No solo murió, sino que resucitó, venció a la muerte, cumplió la tarea que el Señor le había encomendado. Recordad que Él era el ungido, pues cumplió con su tarea. Nos envió luego al Espíritu Santo, la promesa de bendición a las naciones que Dios le había hecho a Abraham. Aquí lo tenemos revelado. Y esa es la verdad que el Señor nos muestra en estos versículos. Es precisamente ese misterio de la piedad, ¿os acordáis del que Eloy nos hablaba esta semana? Aquí lo tenemos. Si no has estado, te recomiendo que lo busques en YouTube y que lo escuches con tranquilidad en casa. Pero ahora el apóstol Pablo deja de hablar de aquellos israelitas que estaban bajo la ley para empezar a hablar de nosotros a partir del versículo 25. Y dice que venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo un pedagogo, ¿no? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí, que ahora nosotros tenemos el privilegio de tener en nuestras manos la revelación completa de Dios. Por lo tanto, ya no necesitamos esa ley que haga de tutor para llevarnos a Cristo, ya que en este momento podemos ver claramente el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras propias carnes, hermanos, porque tenemos al Espíritu Santo, si es que hemos creído verdaderamente, viviendo en nosotros. No solo podemos ver las promesas, sino que podemos sentirlas. Y eso es un privilegio tremendo, hermano. No es algo que esperamos que ocurra, sino que es algo que ya ha ocurrido. No es alguien que esperamos que venga, sino que ya ha venido. No es un regalo que esperamos recibir, sino que ya lo disfrutamos cada día. Y mira cómo Dios no ha cambiado a través de los siglos. Su intención para su pueblo sigue siendo la misma, hermano. Él quería que su pueblo fuera uno, santo, apartado para Él. Y hoy en día sigue buscando que todos seamos uno. Y ese pegamento que nos une es Cristo Jesús. Por eso dice aquí que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Lo veis? Fijaros en el versículo 27. Aquí dice que Cristo ya ha hecho dos cosas. La primera de ellas es bautizarnos. Textualmente lo que está diciendo aquí es sumergirnos. Hemos sido sumergidos en Cristo, vivíamos perdidos en el mundo, en un desierto, sin saber qué hacer, sin un rumbo para nuestras vidas.
perdido en el pecado, sin un rumbo claro, separados de Dios. Pero mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Te das cuenta? Está todo conectado. Volvemos a la simiente de Abraham y a la promesa que Dios hizo a Abraham. Cristo nos ha bautizado con el Espíritu. Y la única condición es creer en Él. La segunda cosa que dice Gálatas 3:27, que Cristo ha hecho con nosotros, es revestirnos. Porque estábamos desnudos delante de Dios. ¿Os acordáis lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué es lo primero que pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos y huyeron de la presencia de Dios. Es decir, se rompió la relación entre ellos y Dios. Pues Cristo vino a restaurar esa relación. Y Él nos vio desnudos, pero nos revistió. Nos revistió de la justificación. Hermanos, yo no entiendo mucho de ropa. Se nota por la manera en que he visto. Yo soy un poco como Homer Simpson. ¿Habéis visto Homer? Siempre va igual vestido, ¿no? María José se enfada conmigo porque cuando voy a comprarme un pantalón me compro uno igual que el que ya tenía, vamos. Tengo 5 pantalones iguales, 4 sudaderas iguales, un desastre. Hay mucha gente que es todo lo contrario a mí, le gusta vestir bien y busca que se le vea la etiquetita, el bolso de, no sé, como el Dolce & Gabbana, esas cosas, ¿no? Les gusta tener la mejor ropa, que se vea que llevan la mejor ropa y que se vea la etiqueta bien grande, para que vean que se han gastado el dinero en ropa y que tienen una buena imagen. Yo no digo que tener una buena imagen esté mal, ni mucho menos, está bien, pero hermano, también os digo una cosa, no hay nada que te pueda ofrecer este mundo que se pueda comparar con la marca de Cristo. Nada. Ahora los creyentes nos podemos presentar delante del Señor sin sentir ninguna vergüenza porque ya no estamos desnudos. Tenemos una etiqueta que nos ha puesto Cristo. Y esa etiqueta se llama justificación. Y si quieres buscar algo con anhelo, con deseo, si quieres dedicar tu vida intensamente a algo, dedícate a servir a Cristo. Dios ya, te digo más, Dios ya ha visto esa etiqueta en los creyentes y tiene preparado un lugar en los cielos para nosotros. No porque nosotros somos mejores, sino porque Cristo pagó el precio en la cruz. Dice el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Piénsalo un momento, hermano. ¿A quién está hablando aquí Pablo? Está hablando a los Gálatas. Sin embargo, los Gálatas en su mayoría no eran israelitas. Sin embargo, aquí les dice a esos que en su mayoría no eran israelitas que ellos eran linaje de Abraham. ¿Y cómo puede ser eso si no eran judíos? ¿Cuál era el pegamento que les unía al pueblo de Israel, ese pueblo de Dios al que se le dio la ley? ¿Qué les unía a ellos? Pues ese pegamento era la fe en Cristo. Si crees en Cristo, eres del pueblo de Cristo. Eres de su familia. Eres de su pueblo. Y como eres de su familia y de su pueblo, Él te da una parte de su herencia. No porque seas mejor que nadie, sino porque Él te ha dado el acceso a ello. ¿Cuál es la herencia que Dios tiene preparada para nosotros? Pues el Espíritu Santo y la vida eterna. Por eso en el versículo 27 dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahora dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios no ve a un rico o a un pobre, a un hombre o a una mujer, a un israelita o uno que no es israelita. Dios ve a un creyente o a un no creyente.
Dios va a mirar esa etiqueta de Cristo, de la justificación, si está pegada en tu corazón o no. Voy a ir concluyendo, hermano. Recordad las utilidades que hemos visto que tiene la ley hoy en día para nosotros. En primer lugar, la ley nos da un baño de realidad porque nos hace ver que somos incapaces de cumplir con la voluntad de Dios por nuestros propios medios. Olvídalo, no puedes, no lo intentes, sin la ayuda de Dios. En segundo lugar, en la ley nos lleva a Cristo, porque en ella vemos reflejado a Cristo por todas partes. Te lleva de la mano a Cristo y te lo presenta. En tercer lugar, la ley sirve para conocer y entender el carácter de Dios y de esta manera poder tener una mejor relación con Él. Cuando entiendes bien a Dios y ves de qué manera piensa y siente Dios, te admiras y puedes tener una relación íntima con Dios. En cuarto lugar, la ley nos ayuda a comprender mucho mejor el Evangelio y saber por qué Jesús hizo lo que hizo o no hizo. Y en quinto lugar, la ley es un instrumento para fortalecer nuestra fe, saber que si Dios cumplió las promesas en el pasado, Él va a seguir cumpliendo las promesas en el presente y en el futuro. Así que es hora de mirar a Dios, hermano. Es hora de dar la espalda a este mundo. Es hora de creer en Cristo y aceptar el regalo de la salvación, si aún no lo has hecho. ¿Has aceptado el regalo de la salvación? Es hora de madurar como discípulo y trabajar en su iglesia con nuestros dones, porque Dios no quiere solo a gente que obedezca. Quiere a gente, mejor dicho, quiere hijos que le obedezcan y que además le sirvan porque han creído en Él. Por eso no podemos permanecer en la iglesia de brazos cruzados, porque hemos creído en Cristo. Y eso nos impulsa a servirle, porque el Espíritu Santo nos impulsa a servirle. Quiero terminar haciéndote una pregunta para que medites en ella cuando estés tranquilo en casa. Ya sabes que me gusta que os llevéis preguntas a casa. ¿Qué eres tú? Piénsalo, ¿qué eres tú? ¿Qué va a ver el Señor cuando mire tu corazón? ¿Va a ver un creyente en Cristo al que le ha dado el Espíritu Santo y la vida eterna? ¿O va a ver a alguien que no es creyente y que sigue en el desierto, desnudo, perdido y condenado? ¿Cuál es tu situación con Dios? Es hora de que pongas tu vida en orden con Dios. Y el único camino es Cristo. Para esto tienes que conocer a Cristo. Y la única manera de hacerlo es abriendo la palabra de Dios y, como decía mi hermano Alfonso, escarbando en ella. Escarbando en ella, no solo en los evangelios, sino en toda ella, en la ley, en los profetas, en los salmos, porque toda ella es un tesoro de valor incalculable que el Señor ha puesto en tus manos para que le conozcas, para que tengas una relación íntima con Él, para que llegues a conocer a Cristo, también para que tú puedas dar testimonio de la obra de Cristo a las naciones. Así que, hermanos, ánimo y manos a la obra. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el tesoro que tú has puesto en nuestras manos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido con tu pueblo a lo largo de los siglos. Gracias, Señor, porque tu mano ha estado con nosotros, Señor, y sigue estándolo. Porque sabemos que igual que has cumplido tus promesas en el pasado, tú cumples tus promesas en el presente, das salvación a todo aquel que cree en ti, Señor, y vas a cumplir tu promesa en el futuro. Y podremos verte a cara y podremos disfrutar de ese lugar que ya tienes preparado para nosotros, los cielos. Señor, te pedimos, Señor, que bendiga esta pequeña parte de tu pueblo que está en este lugar, Señor, que le des crecimiento, Señor, a esta iglesia, que fortalezca a los hermanos, Señor, que todas esas personas que tenemos en nuestro corazón, a las que le estamos dando testimonio, Señor, nos ayude a seguir haciéndolo. Danos ánimo, Señor, danos el gozo de poder ver cómo entran por ahí, por esa puerta, para adorarte, Señor. Que este lugar se llene de adoradores, Señor, que
este pueblo, Señor, conozca tu palabra y muchas de esas personas que ahora están por ahí celebrando no se sabe qué, algún día los veamos aquí celebrando que son salvos por tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.